¿Comenzamos? Bien, buen día. Le damos la bienvenida a esta videoconferencia que, como ustedes saben muy bien, forma parte de la comunidad de prácticas del curso de Educación Sexual Integral que desarrollamos desde aquí de Flaxo con la participación de colegas de toda América Latina. Bueno, para nosotros realmente es un placer contar hoy con una disertante con muchísima experiencia en la temática, pero antes de darle la palabra a ella, recordarles que esta comunidad es una instancia que se ha generado a partir del interés de los colegas y las colegas que participaron en la edición anterior en cuanto a formalizar un espacio de trabajo colectivo en construcción permanente, en donde se intercambian propuestas, experiencias, saberes y conocimientos en general, y a partir de ello actuar como una suerte de espejo sobre el cual ir reflejando el día a día de este proceso que es muy complejo en cuanto a ver cómo traducir el conocimiento en acciones concretas. Así que por nuestra parte, de Flaxo, Argentina, y particularmente el programa Ciencias Sociales y Salud, es un orgullo poder contar con esta posibilidad y invitarlas e invitarlos para que participen en este espacio y que reconozcan que el sentido de este trabajo obviamente está sustentado en el aporte y la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, le voy a pasar la palabra a Diego Rossi para que pueda presentar a nuestra invitada de hoy, que es un gusto realmente tenerla aquí con nosotros. Así que, bueno, paso la palabra a Diego. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Realmente es un placer reencontrarnos nuevamente en esta serie de videoconferencias que hemos iniciado ya desde el año pasado. Y hoy, bueno, nos toca presentar a una compatriota, o sea que estamos en lo virtual, pero muy cercanos en el territorio con Lilian. Agradecer realmente la posibilidad que nos da Lilian de traer su experiencia, su trayectoria en este tema. Y brevemente les voy a contar que, bueno, que Lilian es directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU, que es una organización feminista que trabaja para la defensa y la promoción de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos. Pero fundamentalmente también es importante el trabajo que MISU ha desarrollado a lo largo de estos años con el programa de educación sexual. Si bien es una organización de la sociedad civil, hemos encontrado puentes para trabajar, hemos construido puentes para trabajar en conjunto en pro de implementar, de consolidar la educación sexual en el país. Lilian es comunicadora y experta en salud sexual y reproductiva, integró el equipo del Departamento de Información y de Educación de la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar e Investigación en Reproducción Humana, lo que todo el mundo aquí en Uruguay conoce como AUFIR, que a finales fundamentalmente de la década del 80 inició una tarea que fue fundante en los temas de educación sexual en las instituciones educativas uruguayas, cuando el país, lo que fuera la educación formal, aún no se animaba a trabajar estos temas en el ámbito educativo. Formó parte de la Sociedad Uruguaya de Sexología, que también desde allí colaboraron en formar a las y los docentes en estos temas. Ahí me parece que también la sociedad civil y, bueno, y particularmente el rol que Lilian jugó en estos espacios fue fundamental para ir creando una masa crítica en las y los docentes en relación a estos temas. Fue fundadora del primer centro de atención en salud para las mujeres, María Bella, y del equipo de Centro Alternativas para la Promoción de la Sexualidad Libre y Segura y Placentera. Bueno, desde 1996 lleva adelante acciones de incidencia política para el cumplimiento de los compromisos del Estado uruguayo y también desde hace mucho tiempo, desde el inicio de esta etapa del gobierno, desde el 2005, integra la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva y la CONASIDA.
aparte de toda esta trayectoria, a mí me gusta recalcar de Lilian que es una de las mujeres con más sentido común que tiene en relación a estos temas. Y me parece eso que, si bien todo lo demás es importante, a la hora de implementar estas cosas, de charlar estas cosas, de ponerlas en práctica, no es menor cuando presentamos a una persona con esta experiencia, pero también con un sentido común muy ligado a la cotidianeidad. No estamos hablando en las nubes, sino vamos a hablar con una persona que realmente trabaja en el día a día. Así que, Lilian, muchísimas gracias y te damos la palabra para que, bueno, nos cuentes cuáles son tu visión en relación al aporte que las feministas y los grupos feministas han desarrollado para que la educación sexual hoy esté en el sistema educativo público uruguayo. Muchísimas gracias, Lilian. Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad que te agradezco mucho tus palabras y yo quiero agregar a lo que dice Diego que efectivamente Uruguay tiene una experiencia que es una muy buena experiencia y que es habilitar el diálogo entre sociedad civil y Estado a la hora de impulsar políticas públicas que garanticen condiciones para el ejercicio de derechos. También agradecerle a la comunidad de prácticas de educación sexual integral de Flaxo esta oportunidad y espero que, bueno, que las ideas que quiero compartir con ustedes sean de utilidad para la tarea de justamente llevar adelante una formación permanente y un espacio de reflexión continua en todo lo que tiene que ver con esta no fácil tarea de desarrollar programas y políticas en el campo de la educación en sexualidad que efectivamente garanticen condiciones para que todas las personas puedan ejercer los derechos. Cuando Diego y Karina me pidieron esto, yo en realidad creo que me interesaba mucho ubicar el tema de la educación sexual en lo que ha sido un reclamo del movimiento feminista en el marco de justamente ir generando condiciones y ejercicio ciudadano de los derechos sexuales y reproductivos. Como decía Diego, MISO es una organización feminista que a lo largo de los años fue especializando específicamente en todo lo que tiene que ver con promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de género y generaciones, y tenemos fundamentalmente 4 líneas de acción. Una de ellas es la investigación, la otra es la capacitación tanto a profesionales como a organizaciones sociales, la incidencia política, dado que adolecíamos de falta de marcos normativos, de reconocimiento del derecho de las personas a decidir con libertad y autonomía en el campo de la sexualidad y la reproducción, así como acciones de promoción y sensibilización. Fundamentalmente quería plantearles que nuestro criterio de investigación es una investigación de lo que se llamaría investigación implicada, ¿no? Entonces lo que tenemos es el desarrollo de un sistema sostenido de vigilancia que lo venimos ejerciendo en Uruguay desde la década de los 90, desde las organizaciones feministas, y MISU particularmente montó su Observatorio en Género y Salud Sexual y Reproductiva en el 2007, porque entendíamos que había una brecha y un gap importante entre lo que el Estado uruguayo firmaba y escribía en lo que tiene que ver con el Sistema Internacional de Derechos Humanos y cómo eso luego tenía o no repercusión en la implementación y definición de políticas públicas y esto cómo llegaba a la realidad de las personas. Nosotros anualmente hacemos un monitoreo de la implementación, particularmente ahora desde el 2010, de la implementación de servicios integrales de salud sexual y reproductiva y desde el 2013 de los de interrupción voluntaria del embarazo, y lo estamos haciendo a nivel territorial. Ya hemos monitoreado 10 de los 19 departamentos del país, justamente para identificar avances, buenas prácticas, pero también obstáculos, barreras y vacíos. Con esta información, MISU lo que hace es, además de publicarla en informes completos y también en material de divulgación, esta es información que se pone a disposición de decisores políticos, tanto desde el Ejecutivo como desde el Poder Legislativo,
a organizaciones sociales, porque lo que entendemos que esto da sustento a la definición de plataformas reivindicativas basadas en evidencia. Y por último, a los medios de comunicación, porque también entendemos que es importante compartir y democratizar el conocimiento y la formación, porque nuestro propósito final es promover el ejercicio consciente e informado de los derechos sexuales y reproductivos en la ciudadanía. Entonces, esta es nuestros 4 campos de acción. Y este es un poco el marco conceptual desde el que intervenimos, que tiene que ver justamente con el flujo de la información, el flujo del conocimiento, entender que en este campo además hay un cierto retraso de las instituciones históricas formativas de recursos humanos, como puede ser la Universidad de la República, en donde ha habido mayor aceleración de la definición de políticas y la implementación de servicios que de la incorporación de estos temas en la currícula universitaria de todas las profesiones vinculadas a la salud y a la educación. Entonces hay un gap ahora entre lo que es la formación de recursos humanos y el requerimiento de recursos humanos a la hora de la prestación de los servicios. Y una de nuestras fuentes de preocupación en este gap es que en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, los profesionales muchas veces no intervienen desde el saber técnico, sino que intervienen desde sus sistemas de valores y de sus creencias. Y esto genera una discrecionalidad en la implementación final de los servicios que es complicada, porque entonces dependerá de la creencia o sistema de valores del profesional que te toque, el nivel de calidad de atención que recibas y la respuesta que haya en términos de tus decisiones en el campo de la sexualidad y la reproducción. Por eso nuestro modelo trata de difundir que hay distintas formas de conocimiento en este campo, distintos actores que generan conocimiento en este campo y además enfatizar que las personas también tienen conocimiento sobre su cuerpo y es importante que las personas se les respete ese conocimiento a la hora no solo de tomar decisiones, sino también de brindar las herramientas a través de los servicios. Entonces, este es un poco el flujo de la información que pretendemos tener desde el observatorio, es un relevamiento de lo que existe, la construcción de una base de datos y un análisis, procesamiento de los mismos y nuevamente su difusión hacia estos distintos actores para reiniciar el ciclo de elipse, ¿no? O sea, esperando siempre no quedarnos en el mismo lugar desde el conocimiento o de la percepción de la realidad que hay que atender, sino efectivamente complejizándola y viendo dónde están avances y desafíos. Pero, empezando ahora con más un poco el tema pensado para hoy, es desde dónde intervengo, o sea, mi experiencia viene del campo del feminismo y el reclamo justamente de la educación sexual tiene que ver con justamente una nueva ola del feminismo en el siglo XX que fue durante la década de los 70, que comienzan desde Estados Unidos fundamentalmente, pero también en Europa y muy paulatinamente en América Latina, la generación de nuevas organizaciones feministas plantándose en el campo de conocer su cuerpo, saber cómo funciona, obtener la información sobre él y tomar decisiones para no delegar este campo de información, este campo de decisiones en el mundo médico, porque justamente la sanitarización del cuerpo de las mujeres y la medicalización de todos los requerimientos específicos de las mujeres, salud sexual y reproductiva, ha sido histórico, ¿no? Y ustedes saben que la década de los 60 fue una década complicada en términos de implementar políticas natalistas que justamente arrasaron sobre los derechos de las mujeres, particularmente de las mujeres más pobres, de las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas. Esta concepción de política de población al servicio del desarrollo económico de los países, que tenía como hipótesis que había que controlar a la población pobre, o sea, el nacimiento de personas en este sector, para garantizar que un país pudiera despegar en términos de desarrollo económico, realmente fue una de las etapas de vulneración de derechos que
es vergonzosa en nuestra región y que hasta ahora no se ha analizado y reparado en su justo término. Entonces les decía que feminismo, sexualidad y autonomía reproductiva casi es como una simbiosis, ¿no? Es como el eje del desarrollo feminista en lo que tiene que ver el nudo del patriarcado y donde el machismo realmente se asienta, ¿no? Que tiene que ver con el control. Ustedes han escuchado varias veces la reivindicación feminista que el cuerpo es un territorio de disputa y lucha de distintos poderes, donde efectivamente el abuso o la tutela o el arrasar contra los derechos de las mujeres y no reconocer su autonomía es una de las situaciones de vulneración de derechos que hoy en el siglo XXI todavía tenemos pendiente. Entonces, fundamentalmente la década de los 70 tiene este auge del movimiento feminista en el mundo, basado justamente en la experiencia de la autoconciencia, del conocimiento del cuerpo, de la reapropiación, y donde la vida personal empieza también a adquirir el famoso concepto de lo personal es político, ¿no? Dado que el sagrado del hogar era un espacio donde el Estado no intervenía, pero sigue siendo hoy uno de los espacios de mayor vulneración de derechos, no solo para mujeres, sino niños, niñas, mujeres, ancianos y personas enfermas. Entonces, por lo tanto, esta reivindicación de la necesidad de políticas públicas que atendiesen los requerimientos en el ámbito de lo personal, entendiéndolo como una dimensión política, fue muy fuerte. Lo mismo que el cuestionamiento a la doble moral sexual, ¿no? Que seguimos teniendo para hoy. Lo que se fomenta y promueve en la sexualidad de los varones se niega, se discute, se reprime y se juzga en las mujeres. Esto todavía tenemos núcleos duros y lo vemos muchas veces incluso hoy en la adolescencia, que sigue habiendo, más allá de los avances, una doble moral sexual de cómo el entorno, la comunidad y la sociedad juzga de manera distinta el ejercicio de la sexualidad de los varones que el de las mujeres. Por otro lado, también siempre fue muy fuerte la reivindicación del placer de las mujeres por el placer, no el placer de las mujeres ligados a satisfacción del placer masculino o el placer de las mujeres ligado exclusivamente al ejercicio de la reproducción. Del control del cuerpo, yo les decía, ¿no? Que ha sido una de las experiencias más fuertes que tiene el movimiento feminista son los talleres de autoconciencia y esto de que las mujeres acorten la distancia que hay entre sus manos y su propio cuerpo, sus genitales, sus mamas, ¿no? Su propio cuello de útero. O sea, esta educación tradicional que ha negado a las mujeres justamente hasta la exploración de su propio cuerpo. Y ni que hablar de la libertad y autonomía reproductiva que hoy, cuando analizamos cómo está el estado de situación de las leyes sobre aborto, por ejemplo, sigue siendo un campo de disputa, ¿no? O sea, los poderes instituidos tienen mucha dificultad de entender que las mujeres son sujetos éticos, capaces de tomar sus propias decisiones y que por lo tanto la libertad y autonomía sigue siendo hoy uno de los nudos en lo que tiene que ver con el estado de situación de los marcos normativos de este reconocimiento. Hay tres exigencias básicas del feminismo que podrían sintetizarse como la libertad al aborto, o sea, que la maternidad no sea un destino, que efectivamente ante un embarazo no deseado, no buscado, no planificado, exista la posibilidad de interrumpirlo, el rechazo a la violencia como forma de relacionamiento y dirimir conflictos y someter a las mujeres, y el respeto a la orientación sexual como una de las dimensiones de que justamente la sexualidad no está ligada a la reproducción y tampoco la sexualidad está ligada a la heteronormatividad. En ese sentido, en cada diapositiva van a ver que yo he ubicado una autora de referencia con un link a una de sus producciones bibliográficas. En este caso es Marta Lamas, que es una referente, es una antropóloga argentina que hace muchos años que vive en México y que es realmente uno de los referentes en todo lo que tiene que ver con la elaboración teórica y analítica de todo lo que es el contexto y lo que ha sido un sistema de socialización patriarcal y sus estragos en el relacionamiento y desarrollo de hombres y mujeres.
surgimiento de los derechos sexuales y reproductivos es de mediados del siglo XX, o sea, es un concepto reciente, es un concepto en disputa. Yo hace 15 días, bueno, a principios de marzo, estuve nuevamente en Naciones Unidas en la Comisión de Estatus de la Mujer. Llama la atención como todavía hay discusiones que no han salido de la Edad Media, cuando estamos en el siglo XXI, y la sexualidad por el placer sigue siendo muy resistida por regiones enteras del mundo, como puede ser el mundo árabe, la región de África, Centroamérica, y lamentablemente muchos países de Europa que hoy comienzan nuevamente a retroceder a las concepciones más conservadoras y retardatarias en términos de estos temas, ¿no? Hemos visto con profunda sorpresa y dolor lo que está sucediendo en Rusia con relación a la persecución de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes, la absoluta intolerancia a la existencia y reconocimiento de derechos de estas personas, su persecución, tortura y encarcelamiento. Y esto también se sigue generando en otros países de la región. O sea, lamentablemente algo que parecía que era obvio sigue siendo no obvio, y todo lo contrario, sigue siendo fuente de preocupación en cuanto es vulneración y violación de derechos. Y el otro tema que ha ocupado y sigue ocupando gran parte del debate en todas las conferencias sobre población y desarrollo es esto de si tener o no tener hijos, cuándo y con quién. Y fundamentalmente esta es una demanda que no es muy aceptada en el término de las mujeres. La autonomía reproductiva de las mujeres sigue siendo una de las cuestiones de estigma y discriminación. A las mujeres se las juzga si no tienen hijos, se las juzga si tienen muchos hijos, si los tiene con distintas parejas, si los tiene cuando es muy joven, si los tiene cuando es muy veterana. O sea, realmente la interferencia de las instituciones del Estado sobre y de la opinión pública y de la cultura sobre las decisiones de las mujeres sobre su capacidad reproductiva sigue siendo sorpresivamente un tema de conflicto sostenido. El origen de los derechos sexuales, quizás esa sea una de las razones que habría que de hipótesis, de análisis de por qué es tan resistido el concepto. Muy probablemente lo sea también porque su origen es feminista. Marge Berer, que es una mujer activa que todavía sigue a cargo de la campaña internacional por la despenalización del aborto, se llama Marge Berer, de origen inglés, fue una de las mujeres que acuñó el término derechos reproductivos en el momento en Estados Unidos donde se estaba realmente haciendo campaña exigiendo la legalización del aborto. Ustedes saben que el aborto en Estados Unidos se legaliza en 1973 por un litigio que llegaba hasta la Suprema Corte de Justicia, el famoso caso Roe versus Wade, contra la esterilización forzada, justamente denunciando desde el campo feminista estas políticas de injerencia y de esterilización masiva a poblaciones pobres e indígenas, y también por el derecho a la anticoncepción, la famosa revolución que se trajo al mundo de la sexualidad de la pastilla anticonceptiva, en el sentido de efectivamente poder independizar el ejercicio de la sexualidad de un destino reproductivo ineludible. Esto desencadenó a nivel del mundo feminista una serie de eventos, conferencias, espacios, construcción de redes. Particularmente en 1984 en Ámsterdam se crea la Red Mundial por los Derechos Reproductivos de las Mujeres, justamente para unar una serie de demandas que había sobre la humanización del parto, las denuncias sobre las altas tasas de muerte de mujeres por situaciones evitables como es el embarazo, parto por periodo de aborto, el derecho a la anticoncepción, y además llamado como derecho a la anticoncepción superando el concepto de planificación familiar, dado que planificación familiar asignaba el derecho de acceso a la anticoncepción, a la construcción o no de una familia, y en ese sentido lo que decíamos es que este derecho es un derecho personal, independientemente de si uno tiene una pareja formal o independientemente del tipo de familia o del tipo de relaciones que esté sosteniendo.
Este concepto fue discutiéndose, fue complejizándose, sigue siendo un concepto complejo y que realmente adquiere toda la explosión de la diversidad sexual. También ha hecho que se revise la conceptualización de derechos sexuales y de derechos reproductivos, porque se los manejaba siempre como un binomio casi que inseparable, y justamente esta dimensión de la diversidad sexual y de las diversas formas de ejercicio de placer sexual llevó a que entendiésemos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos, lo vamos a ver más adelante, son dos conjuntos que pueden asociarse o no, y así deben ser entendidos. Todo este desarrollo conceptual de los derechos sexuales y reproductivos también fue acompañado de un debate ético muy importante, ¿no? Más allá de lo estrictamente técnico, de la diferencia de métodos anticonceptivos, del debate sobre una amplia canasta de posibilidades, de la información, de las políticas públicas, también fue necesario discutir cuáles eran los aspectos éticos que tenían que estar asociados indisolublemente con la promoción de los derechos humanos en general y de los derechos sexuales en particular, los derechos sexuales y reproductivos, perdón, en particular. Y ahí comienza a discutirse mucho cómo hay que asegurar equidad para el acceso a bienes y condiciones, bienes materiales y simbólicos, para que todas las personas sin discriminaciones efectivamente puedan acceder a las condiciones que permiten el ejercicio de derechos, sino realmente el derecho queda de acuerdo a la posibilidad material de cada persona. Y esto está muy vinculado al concepto de justicia, ¿no? O sea, ustedes saben que las corrientes feministas, fundamentalmente las latinoamericanas, pero también muchas de las europeas y norteamericanas, están fundamentalmente asociadas a procesos de emancipación, a procesos de justicia, a procesos de consolidación de pueblos libres, ¿no? Y de personas libres. Entonces, equidad, libertad y justicia han sido fundamentalmente como las condiciones sine qua non que exigimos las feministas para que realmente se consagren los derechos sexuales y reproductivos, difundiendo además que los derechos no se conceden, los derechos son inalienables, los derechos son inherentes a las personas, y que por lo tanto los estados, las instituciones violentan o respetan los derechos, garantizan condiciones para que su ejercicio sea posible o realmente los vulneran. Entonces, y al mismo tiempo del reclamo a la igualdad de acceso, hemos también ido discutiendo y avanzando progresivamente en una cuestión muy autocrítica del movimiento feminista, en que esa igualdad no puede cercenar, no puede invisibilizar, no puede desconocer la diversidad de las personas, la diversidad de sus constructos culturales, la diversidad de sus creencias y la diversidad de sus decisiones. Por lo tanto, estos cuatro conceptos, igualdad versus diversidad, universalidad versus autonomía, es todavía una tensión que sigue siendo un desafío para la política pública y para la implementación de servicios tanto en educación como en salud. Obviamente la integridad corporal forma parte de este principio ético como un derecho a la seguridad y control, ¿no? O sea, no puede ser que el control de las mujeres esté en manos del poder médico, no puede ser que esté en manos del poder farmacéutico, no puede ser que esté en manos del poder político o el poder económico. Derecho de las personas sobre su autonomía, el cuerpo es la única materialidad real, única y efectiva con la cual nacemos y la cual nos vamos a morir, por lo tanto no puede ser un terreno de tutela y un terreno de control de acuerdo a otros intereses que no sea la libertad de las personas de decidir. Sin embargo, hemos entendido la integralidad corporal para oponernos a la esclavitud, la tortura y la violación, pero en el campo de las mujeres sigue siendo muy resistido y las voces que niegan este derecho son enormes en el campo de los decisores políticos, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que hay que escuchar todavía en nuestros parlamentos en la región en relación a la demanda de las mujeres y su autonomía a decidir. O sea, sigue siendo obviamente uno de las tensiones y desafíos políticos que tenemos en nuestros países. Eso mismo que les decía sobre la individualidad.
¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Lilian. No, que Ok, ok, vamos sí, más no, rápido entonces. estamos en 10 Este, minutos te quedan de tiempo. toda esta influencia del movimiento feminista llegó en la década de los 90 a las conferencias de Naciones Unidas y realmente tanto desde Viena en 1993, que es la Conferencia de Derechos Humanos, como la de Población y Desarrollo en el 94, como la de Beijing de la mujer en el 95, Desarrollo Sustentable, contra el racismo, la xenofobia, etcétera, en los 99, fin de la década, logramos desde una incidencia del movimiento feminista que se entendiese que la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no. Yo acá lo que les sugiero es que vean este material de Sexuality and Human Rights, escrito por Jasmine Cambia, porque justamente tiene que ver con cómo se pone en cuestión todo el paradigma en relación a derechos humanos, en relación a la libertad individual y en relación a la tensión entre población y desarrollo. Ustedes saben que la conferencia de Cairo de 1994 es justamente muy paradigmática y muy importante porque cambia la fórmula. No es el desarrollo económico lo que debe priorizarse para el desarrollo de los países, sino que es el derecho de las personas y el bienestar de todas las personas lo que justifica el desarrollo económico. Finalmente, después de muchos años, después de 20 años de las revisiones a los cada 5 años de estas conferencias, en el 2013 en Uruguay justo coincidió que se dio la primera conferencia regional sobre población y desarrollo. Después de muchos años se logra que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos humanos a nivel de la región. Este es un acuerdo y un compromiso que se ha logrado a nivel de América Latina y el Caribe, pero que lamentablemente aún no se ha podido internacionalizar, y lo vemos claramente como en la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030 no se reconoce todavía los derechos sexuales y la autonomía de mujeres, niños, adolescentes y de las personas de la diversidad sexual sigue sin lograr consenso y sigue siendo un tema de disputa. Lo que dice Alice Miller, y que es algo que sí hay que tener en cuenta y es importante que la educación sexual lo tengan claro y los estados también, que las elecciones significativas en el campo de la sexualidad y la reproducción tienden justamente a no siempre estar conectadas, sexualidad y reproducción, como ya lo hablamos, y que además la tensión entre sexualidad y derechos no está cerrada, sino que todo lo contrario, y por lo tanto tenemos dificultades para superar las razones estructurales y políticas que todavía hay en este terreno. Estado de situación de los derechos sexuales y los reproductivos en la región, un rápido pantallazo. Hemos avanzado enormemente y de forma muy rápida en el reconocimiento de la ciudadanía de personas de la diversidad sexual y con identidades de género distintas. Se han modificado leyes y creado normas. Lo que todavía tenemos es un trato muy discriminatorio y violento hacia personas por esta condición. Con más dificultades se ha avanzado en el reconocimiento, como decía, de los derechos de las mujeres, y todavía tenemos países en la región que no reconocen el aborto ni aun cuando hay riesgo de vida de la mujer. Se ha incrementado el acceso a métodos anticonceptivos, pero fundamentalmente la transición demográfica que ha pautado la región en estos últimos años, que es muy sorprendente, pasando de 6 hijos por mujer a un promedio de 2, no ha sido solamente por la difusión de métodos anticonceptivos, sino fundamentalmente por el acceso a las mujeres a la educación en general. Mujeres educadas no tienden a tener más de 2 o 3 hijos, o sea, y esto es algo de lo que seguimos enfatizando porque las diferencias en esto siguen teniendo profundas desigualdades entre las mujeres, y casi el 30% de las jóvenes de América Latina han sido madre antes de cumplir los 20 años, y esto se relaciona con las que más tienen hijos a temprana edad son las chicas que tienen menos nivel educativo, además de bajo nivel socioeconómico. Los niveles de femicidio no lo voy a comentar porque estamos todos en esta región
aterrados de lo que está pasando con los niveles de asesinato a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Rápidamente yendo al proceso uruguayo, esta es una intervención que quiero decirles muy honestamente, es muy sesgada, ¿no? O sea, no he hecho una revisión analítica de todo lo que se ha producido, sino que tiene que ver fundamentalmente con mi experiencia personal desde hace muchos años que trabajo en estos temas y por lo tanto un poco ya lo planteó Diego, así que no voy a insistir con esto, pero sí plantearles qué tuvo como significado, por qué fueron las razones que en Uruguay la educación sexual para nosotras como movimiento feminista fue una demanda histórica y que realmente la seguimos sosteniendo, porque entendemos que la educación sexual es una herramienta emancipadora. Entendemos que recuperar saber, control y disfrute del cuerpo requiere de la información como una dimensión del poder. Mujeres ignorantes, personas ignorantes, realmente no solo no pueden tomar decisiones informadas, sino que además mantienen conceptos muy conservadores y muy radicalmente intolerantes sobre la diversidad sexual y sobre las distintas decisiones en el campo reproductivo. Por otro lado, también esta situación de que tener distintas opciones de vida hace que la maternidad no se vuelva un destino, sino una de las formas en las que las mujeres también queremos vivir en la sociedad. No solo queremos ser madres, queremos además tener acceso y desarrollo en todos los campos de la sociedad. Y en ese sentido, la educación no solo debe ser entendido como un derecho, sino también la educación como un medio para saberse sujeto de derechos. En esto recomiendo especialmente lo que publicamos de Miguel Soler en un libro que hemos hecho en conjunto con el programa de educación sexual, que está linkeado, o sea que lo pueden ver, y es que la educación en sí misma en derechos humanos es el componente inseparable de justamente el derecho a la educación. Esto hemos ido incorporándolo en las plataformas políticas del movimiento de mujeres y feminista en el Uruguay, que también ha trascendido un movimiento intersocial, donde está involucrado la única central de trabajadores que tiene Uruguay, que además tiene 400.000 personas afiliadas, o sea que es muy importante contar con este movimiento social, pero también el movimiento de estudiantes universitarios, de derechos humanos, de afrodescendientes, de personas con VIH, de personas trans. O sea, Uruguay hemos logrado, y esta es una de las experiencias más exportables al resto de la región, y es esta articulación entre actores progresistas y que realmente plantean la transformación social como una condición donde la igualdad de género y la justicia de género sea parte del cambio social. Y como ustedes pueden ver ahí, el reclamo de acceso a métodos anticonceptivos, calidad de atención, educación sexual, acceso a la fertilización asistida, etcétera, 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 que forman campo, o sea, que son temas prioritarios en el tema de la educación sexual, forman parte de esta demanda desde hace muchos años. Esto permitió que en Uruguay en el 2005 la sexualidad esté incorporada a las políticas públicas. Diego ya se los habrá contado en muchas más oportunidades, la resolución del CODICEN en la que del Consejo Directivo Central de Educación, donde efectivamente se entiende que la sexualidad es una dimensión constitutiva de los seres humanos y además separa tres cosas que a mí me parecen muy importantes y que hoy en este desafío en que nos quedamos con las nuevas tecnologías de la comunicación, entender que hay tres espacios, el espacio de lo público, el espacio de lo privado. Estos dos espacios deben tener incidencia o por lo menos deben estar atentamente cuidados por el Estado, pero hay un espacio de lo íntimo que es extremadamente personal. Así como decimos que lo personal es político, tenemos que decir que lo íntimo es personal y que justamente una de las cuestiones que hay que trabajar es que no debe estar al espacio público, al juicio público, las decisiones y las formas que las personas deciden en su intimidad vivir su sexualidad. Han habido avances, Uruguay es reconocido, ustedes lo saben, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley del derecho a la salud sexual y reproductiva, matrimonio igualitario, identidad de género, etcétera, etcétera, pero también la creación de la Comisión de Educación Sexual, la del Sistema Nacional Integrado de Salud y el Código de Niñez y Adolescencia, donde justamente la educación es entendida como un derecho. Algunos aportes que hemos hecho como MISU, que también nombraba Diego, hemos hecho desde hace muchos años la transferencia de capacitar capacitadores. MISU entiende
que esto es un resorte y una órbita de la política pública y deben ser las instituciones del Estado las que deben garantizar el acceso a la educación, más allá de que puede convivir obviamente con iniciativas privadas no públicas, pero que es el Estado y sus instituciones las que deben realmente garantizar la universalidad del acceso a la educación y a la salud. Entonces, por lo tanto, lo que hemos hecho y tratamos de hacer hasta ahora es transferir el conocimiento que tenemos a quienes tienen que brindar estos servicios y a los decisores que tienen que tomar las mejores definiciones políticas. Hemos elaborado materiales, ahí en los links tienen algunos de los accesos directos, pero todo está disponible en la web de MISU, así que lo pueden consultar, porque hemos justamente hecho también relevamientos sobre necesidades en salud de personas trans, el trabajo sexual y el estado de situación del trabajo sexual en Uruguay en los debates. Además hemos hecho una aplicación para dispositivos móviles, tanto Android como iPhone, para que efectivamente la gente pueda acceder fácilmente a todos los servicios que hay en el país de salud sexual y reproductiva y a las normas y leyes que tienen. Algunas recomendaciones que hemos hecho desde MISU hacia cómo mejorar y fortalecer los programas de educación sexual en el sistema educativo. Uno de ellos es desarrollar un sistema de evaluación más riguroso, más sistemático, sostenido, para efectivamente valorar en su justo término el impacto que el programa de educación tiene como política pública. Hemos planteado la importancia de fortalecer la educación sexual y adecuarla además a las necesidades efectivas de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Tenemos situación de adolescentes, jóvenes embarazadas muy preocupantes en Uruguay, jóvenes que han parido solas en el baño sin saber que estaban embarazadas y la única respuesta que les ha llegado del Estado es el Código Penal, ha sido procesadas con prisión y esta no puede ser la respuesta. Potenciar el sistema de perfeccionamiento y actualización docentes. Este es un desafío, Diego lo sabe y todas las autoridades muy bien, es que esto es permanente, la actualización y la reflexión debe estar garantizada y generar de forma sistemática campañas públicas. Uruguay adolece, son muy pocas, son muy esporádicas y en general tienen una suerte de sesgo muy sanitarista. Necesitamos campañas públicas para el ejercicio informado y respetuoso de la sexualidad en sus diversas manifestaciones, explicitando además y enfatizando su dimensión placentera, afectiva y comunicacional. Asegurar el desarrollo y presupuesto. O sea, a nosotros nos preocupa mucho que los vaivenes, cuando hay cambios de administración de gobierno, porque muchas veces lo que ha costado mucho construir y instalar se puede realmente retrasar y retroceder rápidamente. Yo creo que de todas maneras Uruguay ha logrado transitar el camino de insertar la educación sexual en el sistema de educación del país, y que no estamos, y ya hemos superado esto de gastar esfuerzos para discutir si educación sexual sí o educación sexual no. Lo que sí tenemos que enfatizar y mejorar es qué educación sexual, qué contenidos, para qué, cómo. Solo algunos desafíos y ya terminó Diego. Los desafíos son dotar de recursos humanos y materiales a las políticas en educación y derechos sexuales y reproductivos, generar espacios de reflexión crítica y de análisis político sobre lo alcanzado para tener capacidades que permitan llevar adelante los cambios y no diletar, ¿no?, hacia de acuerdo a la voluntad de cada quien, sino que efectivamente esto tenga una proyección a futuro con indicadores de éxito a corto, mediano y largo plazo, y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Esta es una demanda histórica de la sociedad civil organizada para que efectivamente podamos evaluar políticas y recuperar. Algo que siempre que recomendamos, esta es un principio de MISU y de todo nuestro equipo, permanentemente lo que nosotros decimos es, a ver, lo que vamos a hacer, ¿contribuye a sostener el statu quo o realmente aporta a la transformación para lograr el empoderamiento y el ejercicio pleno de los derechos de las personas sin discriminaciones? Y esto es algo que también se lo exigimos al gobierno, porque ustedes saben que con el desbalance de género que hay, la subrepresentación de mujeres en cargos de decisión, todavía en nuestros países los hombres que acceden al poder y que están en el control del poder son los que ponen las condiciones donde las mujeres tenemos que transitar
el ejercicio de nuestra sexualidad y la reproducción, y somos las mujeres las que ponemos el cuerpo. Estas son algunas de las referencias y sugerencias bibliográficas. El mundo de la producción en esto es enorme, es exhaustivo, disculpen, pero no pude. En realidad lo que más les sugiero son las que han sido, creo que, lecturas obligadas en este campo del feminismo, la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos, y algunas de las publicaciones, pero que tienen mucha referencia bibliográfica del desarrollo de la educación sexual en Uruguay, que espero que les pueda ser de utilidad. Y con esto terminé, no sé si en tiempo y forma. Muchas gracias, Lilian. Realmente ha sido muy movilizante todos tus aportes, y además este diálogo que has hecho entre lo que tú decías y las referencias bibliográficas me parece que es sustantivo. Me quedo también con estos desafíos que tú planteás, esto de la formación de los recursos humanos, esto de la generación de la abogacía, de la incidencia política, estos desafíos que se están poniendo aquí, me parece que, y el tema de la rendición de cuentas, me parece que la sociedad civil al Estado es importante que realmente permanentemente hagan esta lectura y nos permanentemente al Estado le hagan leer estos desafíos, porque es la única forma de crecer, me parece, como Estado, como programa específicamente de educación sexual. Quiero destacar que Lilian siempre nos planteaba esto que ella planteó, el tema de la evaluación, y es un desafío que el programa lo tomó, y bueno, ahora se está haciendo la evaluación del programa, porque realmente muchas veces hacemos cuestiones, actuamos, y pocas veces nos leemos de si lo que hicimos está bien o está mal o hay que rectificarlo, y me parece que eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias, Lilian. Durante esta semana y en las próximas, me imagino que los compañeros y las compañeras van a acceder a la videoconferencia y van a comenzar a debatir en torno a tus aportes. Así que muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo en el foro en los próximos días. Gracias, Lilian. Sí, simplemente agradecer Karina. muchísimo a Lilian por todos los aportes, realmente excelente la conferencia y nos ha mostrado de forma muy clara la incidencia, ¿no?, que ha tenido y tiene el feminismo en la educación sexual integral en todo su desarrollo, tanto en Uruguay como en toda la región, en el mundo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por todo, Lilian. Y seguimos, como dice Diego, en los que estamos en la comunidad práctica, los debates en el foro post-conferencia, así que nos seguimos pensando sobre tu conferencia. Muchísimas gracias. Un gusto realmente y un placer conocerte, Karina. A Diego ya lo tenía registrado. Un gusto y estamos en contacto. Un abrazo grande, chao, chao.